Quisiera iniciar compartiendo esta cita. Esta cita ya la miramos el sábado pasado. En esta cita nos describe a la iglesia del tiempo del fin, al último pueblo que va a estar en pie antes de que Cristo venga. Y si usted analiza esta cita, usted se va a dar cuenta que hay diferentes características que el Señor desea que nosotros prestemos atención. Déjeme leérselas. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. El mandato que Dios le había dado a Israel y que no cumplió, ahora nos lo ha dado a nosotros, a su pueblo, a su iglesia, a su cuerpo. La iglesia es usted y soy yo, no es un edificio de 4 paredes. Usted y yo somos la iglesia. Él nos ha dado la misión a usted y a mí. Esto tenemos que tenerlo en claro. Aunque usted se llame cristiano, se llame de cualquier denominación, el Señor tiene una misión específica para usted y para mí. ¿Por qué? Porque solamente hay un cuerpo y solamente hay una cabeza, y la cabeza de la iglesia es ¿quién? Cristo. Entonces él dice, citando Mateo 21:4, dice, ya dio su viña a renta a otros labradores. La obra de Dios no es su obra, la suya. Aquí nos está diciendo que la obra de Dios se la ha prestado a usted, se la ha se la ha arrendado para que usted la dé. No es su obra, no son sus planes, no son sus objetivos, son los de ¿quién? Del dueño de la obra, el creador de la obra. Y sigue diciendo, a saber, su pueblo guardador del pacto. La iglesia del tiempo del fin será una iglesia que guardará su pacto. Su pacto desde Génesis, capítulo 3, versículo 15, hasta Apocalipsis 22. El pacto de permanecer fiel a Dios, a toda su palabra, a todo lo que Él ha mandado. El pacto matrimonial que Él desea tener con cada uno de nosotros. Una relación estrecha, unida, cumpliendo nuestra parte porque Él va a cumplir la suya. Y sigue diciendo Mateo 21:4, que nosotros daremos fruto ¿a qué? A su debido tiempo. Noten que la iglesia del tiempo del fin seguirá los tiempos de Dios, no sus tiempos. ¿Me están siguiendo? Usted va a seguir el calendario de Dios, no su calendario. ¿Por qué? Porque usted va a dar frutos al tiempo definido de Dios. Al tiempo de Dios, no a su tiempo. Ahora hemos dado muchas, o hemos esparcido la semilla. Hace 2 domingos atrás salimos y dimos más de 200 pedazos de materiales y esparcimos la semilla. Esa semilla nosotros no sabremos cuándo esa semilla va a germinar. Tal vez vamos a ser testigos. Tal vez otros van a ser testigos de esa semilla que va a germinar y la gente va a aceptar a Cristo como su Salvador. Hoy día el énfasis se pone en números. A Dios no le interesan los números. Le interesa gente que se consagre y que entre en el pacto con nuestro Salvador. Y que nosotros hagamos la voluntad de Él. Sigue diciendo,
Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles. La iglesia del tiempo del fin será fiel, guardadora de los tiempos de Dios, y entrará en el pacto del Señor. Sigue diciendo, nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles que consideraron como suyos los intereses de Él. O sea, van a guardar ¿qué? Todos los intereses de nuestro Salvador. Todo lo que Dios ha dicho, ¿en dónde? En su palabra. Estos testigos de Dios se encuentran entre el Israel espiritual. Déjenme decirles que la palabra de Dios no hace referencia al Israel espiritual, pero hace referencia al Israel o al pueblo que es injertado en el pueblo de Dios y que vive conforme al Espíritu y a ¿qué? Y a la verdad. Por eso nosotros adoramos y seguimos a nuestro Salvador en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque somos parte de su pueblo. Y dice, y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. ¿Usted sabe las promesas que Dios le dio a su pueblo en la antigüedad porque habían entrado en su pacto? ¿Usted la sabe? Creo que si usted no la sabe, sería muy bueno que fuera a estudiarlas. Porque las bendiciones, las promesas que Dios le dio al pueblo de antaño, que son las mismas para hoy día, el Señor desea llenarnos de sus bendiciones para que nosotros nos gocemos en Él. Pero si nosotros no conocemos esas promesas, pues nunca podemos ir a decirle, Señor, cumple tu promesa. Sería un buen estudio ver todas esas promesas. Una de ellas es de que Él dice que nunca nos va a dejarnos solos. Esa promesa de que no vamos a estar solos, esa promesa se le dio desde el inicio a su pueblo de Dios que entró en su pacto. Y hay muchas otras. El problema es que muchos no desean entrar en el pacto con Dios. Desean recibir las bendiciones de Dios. Hay muchos que aún son parte del pueblo de Dios que no desean llevar frutos a su debido tiempo. No siguen los tiempos de Dios o no los han conocido. Nunca han sido representantes fieles y nunca han seguido la palabra de Dios para agradar a Dios en todos los intereses de Él. En todos los intereses de Él. Cuando una persona no desea entrar en el pacto con Dios, el Cristo los describió de una forma muy peculiar. Y vamos a ver Mateo 23, versículo 2 al 3. En Mateo 23, versículo 2 a 3, ahí se nos describe a aquellos que no han aceptado entrar en el pacto con Dios. Noten, en la cátedra de Moisés o en la ley de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y noten lo que dice, muchos cristianos se olvidan de estos versículos. Porque fíjense lo que dijo Cristo. Dijo, así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué dijo? Guardadlo y hacedlo. La palabra de Dios en el tiempo de Cristo es lo que nosotros le conocemos como el Antiguo Testamento, el cual estaba involucrado por la ley de Moisés o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas mayores y los profetas menores y los salmos.
Esa era toda la palabra de Dios en el tiempo de Cristo. Y Cristo les dijo a su pueblo, a sus discípulos, todo lo que dijo Moisés, todo lo que digan los líderes, háganlo. O sea, dice, guárdenlo, pero háganlo, cúmplanlo. Y síguense la última parte del versículo 3. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? Y no hacen. Ellos se decían estar en el pacto de Dios. Ellos se decían que conocían la ley de Moisés, la palabra de Dios, la enseñaban, pero no la vivían. Cuando una persona dice algo y no lo vive, ¿cómo es identificada esa persona? Como un hipócrita. Como alguien que dice pero no cumple. Si usted no está viviendo la palabra de Dios, usted viene a ser una persona infiel e hipócrita. Hemos estudiado mucha verdad. La verdad de nuestro Salvador. Y si nosotros la entendemos pero no la vivimos, venimos a ser como los fariseos y los escribas, hipócritas. Cristo les llamó a ellos como tumbas blanqueadas y hermosas, pero que estaban ¿qué? Vacías. Si usted y yo no entramos en el pacto de Dios, podremos llamarnos como querramos. Pero si no vivimos conforme a la palabra, seremos hipócritas, infieles. Ahora, nosotros somos muy rápidos para hablar. ¿Sí o no? Luego, hablamos, pero somos lentos para obrar. A veces decimos, sí, es verdad esto que estoy mirando, que el Señor me está hablando. ¿Y saben quién fue muy rápido al hablar? El pueblo hebreo. Cuando le dijeron luego a Jehová, le dijeron, sí, nosotros haremos todo lo que tú digas. ¿Y qué fue lo que hicieron? No hicieron nada. Eran lentos para hacer. Eran lentos para vivir la palabra de Dios. Y ese problema de antaño es el problema de hoy día. Y lo digo para mí primero. ¿Por qué? Porque el Señor ha mostrado mucha verdad. Pero el Señor desea que la vivamos, no solamente que la conozcamos, vivirla para gozarnos en Él. Esto quiere decir que hay una grande responsabilidad en los líderes. Así es, lo que dijo el hermano Manuelito, es una gran responsabilidad que cae en quienes, en los líderes. Y déjeme decirle, todos nosotros somos líderes, con diferentes posiciones o diferentes dones o talentos, pero Dios desea que seamos líderes. ¿Por qué? Porque la obra que Dios le ha dado es que id y haced ¿qué? Discípulos. Id y predicar el evangelio. Ahora, vamos a abrir Santiago capítulo 1. En Santiago 1 y vamos a empezar del versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este versículo es muy profundo, porque dice que todos nosotros tenemos que apresurarnos a oír, pero a oír la palabra de Dios, a oír la voz de Dios. Pero tenemos que ser tardos ¿para qué? Para hablar. A veces nosotros cometemos el error que somos muy rápidos para hablar y en esa rapidez de hablar empezamos a cuestionar a nuestro Dios.
El Señor a veces dice, quédate quieto y déjame enseñarte. Escucha. Pero dice, no te airarse. O sea, no te enojes. ¿Por qué Él dijo esto? Porque hay que escuchar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Hay que dejar de cuestionar a nuestro Dios y de no enojarnos. Cuando una persona está defendiendo su propio punto de vista, es normal que se enoje. Es normal que actúe en una forma como decir, es que yo no creo eso. O eso no se hace así en este lugar. Es el mayor peligro que puede escuchar. Porque si ustedes ven Apocalipsis 2:11, en Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El Señor dice que nosotros tenemos que escuchar. Tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. No apresurarnos como el pueblo hebreo se apresuró a decirle al Señor, sí, vamos a hacer todo lo que tú dices, pero no lo hicieron. No lo vivieron. Y nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos a escuchar la voz de nuestro Dios. Porque si usted escucha, hay una promesa maravillosa para cada uno de nosotros. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 28, versículo del 1 y 2. Miren la gran bendición de escuchar a Dios. De escuchar su verdad, su palabra. Noten lo que nos dice a nosotros. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. El Señor desea que nosotros le escuchemos, ¿para qué? Para ser fiel a Él, a su palabra, a sus mandamientos. Esa es la razón que Él quiere que le escuchemos. Sigue diciendo, para guardar y poner por obra. Note, no solamente era guardar, escuchar, sino que usted tenía que vivir todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. No solamente hay que escuchar, sino hay que vivir. Note lo que sigue diciendo en la última parte del versículo 1. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué dice? Que te va a exaltar sobre todos los demás. Noten el versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. En pocas palabras, que si usted escucha y hace, vive la palabra de Dios, va a recibir bendiciones de Dios en abundancia. ¿Por qué? Porque dice que lo va a hacer aún mayor que todos de las naciones, de todas las naciones. Pero usted tiene que escuchar y vivir la palabra de Dios. Regresemos a Santiago capítulo 1, versículo 20. Si hay alguna pregunta, hágala. Note lo que dice. Dice, vamos a leer la última parte del 19. Dice, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si usted se enoja por lo que usted está mirando, escuchando, que proviene de Dios, si usted se enoja porque usted no quiere ser fiel a Dios, dice que ese enojo no va a obrar la justicia de Dios. Eso quiere decir que usted no va
a ser fiel. No va a recibir las bendiciones del cielo. No va a recibir lo que el Dios tiene preparado para nosotros cuando Él cumple sus promesas. Nosotros conocemos que la justicia es Cristo. Y la justicia se obtiene, Cristo se obtiene, cuando nosotros ponemos toda su palabra por obra. Eso se encuentra en Deuteronomio 6:25. Cuando usted pone por obra toda su palabra, toda su ley, todos sus mandamientos, Él viene a hacer su justicia. Ahora, si usted no está obrando la justicia de Dios, entonces usted ¿qué estará obrando? ¿Qué es lo opuesto? La injusticia del enemigo. Y entonces, si usted no cumple la justicia de Dios, al guardar su palabra, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Va a suceder Apocalipsis 16, versículo del 1 en adelante, donde dice que la ira de Dios va a ser vaciada en sus copas. Porque las copas estarán llenas ¿de qué? De la ira de Dios. Ahí aquel que no quiere entrar en el pacto con Dios, el que no quiere guardar la palabra de Dios, el que no quiere vivirla, sufrirá las consecuencias de la ira de Dios. Pero si usted escucha, acepta, la vive, el Señor tiene sus promesas ¿de qué? De bendición, de salvación. Y su gran promesa es que su justicia morará en su vida. Y esa justicia es Cristo, nuestro Mesías. ¿Me están siguiendo? Es importante no solamente ser oidores, sino hacedores. Ahora, noten el versículo 21. Aquí nos muestra qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros recibimos la verdad, escuchamos la voz de Dios. Note lo que dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí se nos amonesta en que nosotros, al escuchar la voz de Dios, tenemos que aceptar la palabra de Dios, y esa palabra nos mueve ¿a qué cosa? Nos mueve a desechar toda inmundicia, todo pecado, toda maldad, toda deshonestidad. Nos mueve a que abandonemos toda malicia. ¿Usted sabe dónde se origina la malicia? La malicia se origina ¿en dónde? En el pensamiento. Porque usted está ¿qué? Tramando antes de actuarlo. El Señor dice, no solamente en el físico, en lo exterior, sino hay que ganar la victoria a través del poder de la palabra de Dios en el pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros implantamos la palabra de Dios y la vivimos, y dice que eso nos puede salvar nuestras almas. Y esa salvación no es en el futuro, es ¿en dónde? En el presente, hoy día. Por eso tenemos que vivir la palabra. Tenemos que vivir la verdad que el Señor nos está mostrando. No es solamente de decir, soy oidor, entiendo.
comprendo, sino que hay que vivir la palabra de Dios. Cuando yo digo que yo entiendo algo, pero no lo vivo, el Señor dice, la palabra del Dios nos dice que venimos a ser ¿qué? Hipócrita. La palabra la palabra hipócrita significa ser un actor. Empezamos a actuar al cristianismo. Porque si nosotros no llegamos a ser hacedores a la luz que se nos ha dado, déjeme decirle que esa luz se nos puede quitar y se le puede dar a otro. ¿Por qué? Porque Dios no le va a seguir dando más luz cuando usted no vive la luz que usted ha recibido. Y así como se la quitó al pueblo de Israel y se la dio al pueblo, a su pueblo de hoy día, también lo puede hacer con nosotros. Si nosotros decimos, yo entiendo, yo comprendo, pero usted no lo vive. El Señor puede venir y decir, ok, no te doy más luz hasta que vivas la luz que tú has recibido. O también puede ser quitada esa luz y dársela a otros, como vimos en la cita de Mateo 21, versículo 4. Y los nuevos obreros, ellos sí darán frutos a su debido tiempo, conforme al calendario de nuestro Dios, conforme a los tiempos de nuestro Salvador. Fuerte para que te escuchen. El fruto no será de uno, será de Él, es de Él. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para empezar a hacer el fruto de Él, el fruto de nuestro Dios? El versículo ahí dice que tenemos que desechar, abandonar, y es el poder para hacer eso viene de nuestro Salvador. Usted lo tiene que pedir, porque esa es una promesa. Pídale al Señor, Señor, yo no tengo fuerzas, no tengo entendimiento, no tengo la sabiduría, pero yo reclamo tus promesas cuando tú dices que tú las darás a todo aquel que desea ser fiel a ti. Pero usted y yo tenemos que no solamente ser oidores, sino hacedores. Dejemos de cuestionar la voz de Dios. Dejemos de cuestionarle y caminemos por fe, confiando en su palabra. Noten lo que dice Hebreos 11:6. En Hebreos 11:6 nos da la pauta de cómo nosotros podemos ser fiel a la palabra de Dios. Recuerden que la fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Usted y yo escuchamos la palabra de Dios y nuestra fe crece. La fe se aumenta. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Noten, en este versículo nos dice que necesitamos creer en Él. Necesitamos creer en Él. Y muchos leen esta palabra galardonador y la ponen en el versículo donde dice que Cristo viene por segunda vez con su galardón para dárselo a todos sus hijos. Pero noten que este galardón que está hablando aquí Hebreos 11:6, este galardón se da cuando usted cree en Él y en sus promesas. Porque dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es real y verdadero, y que es
prometedor, que Él cumple sus promesas a todo aquel que le busca. Cuando usted le busca, la palabra de Dios, nuestro Salvador, cumple su promesa y nos da sus bendiciones. Cuando usted recibe la verdad lo santifica. Empieza a vivir la verdad y el Señor lo llena de las bendiciones que Él ha prometido. Pero usted tiene que creer que Él existe. Esto quiere decir que hay muchos que no creen que es real. Lo dijo por alguna razón. Porque va a haber muchos que no confían en Él. Hijos e hijas de Dios y muchos de los que están allá afuera no van a creer en Él. Y no van a creer en sus promesas. Y al no creer en sus promesas, no viven lo que Él nos ha dejado, nos ha dicho a través de su palabra. Solamente vienen a ser ¿qué? Oidores, pero no hacedores. No viven conforme a la voluntad de nuestro Salvador. Porque el creer ¿qué? Es obediencia, como lo dijo el hermano. Si usted cree en las promesas de Dios, cree en Él, el Señor cumple sus promesas. Es importante que nosotros podamos vivir conforme a su palabra, vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. No solamente es necesario leer, entender, comprender, pero es importantísimo vivir conforme a la voz, a la palabra de nuestro Dios. Porque si no lo vivimos, la palabra de Dios nos dice que somos hipócritas. Hay muchos que se dicen guardadores del sábado, pero no lo guardan. Muchos no saben cómo guardar el sábado. Y no les interesa saber más al respecto. ¿Por qué? Porque nos hemos sentido cómodos como estamos. Y empezamos a razonar cosas que la palabra de Dios no se nos ha dicho o no nos ha dicho. Y empezamos a seguir razonamientos, costumbres, tradiciones de hombres. Que ese era el problema en el tiempo de Cristo. Y ha sido el problema de antaño. Y sigue siendo el problema de hoy día. Muchos siguen tradiciones, costumbres de religión, de organizaciones, de líderes, de humanos, de personas. En vez de seguir ¿qué? La palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Cuando usted empieza a poner atención a la tradición, a la liturgia, al razonamiento humano, pues nos va a separar de la palabra de Dios. Es más, nos va a hacer sordos. Como que si estuviéramos dormidos. Vamos a oír pesadamente. Uno Cristo les dijo, con los oídos oyen pesadamente. Y es como dice Manolito, vamos a empezar a ¿qué? A escuchar ¿qué? Pesadamente, como que si tuviéramos un algodón aquí en los oídos o unos audífonos donde se bloquea todo el sonido y una persona puede estar hablando a su lado y usted no la escucha. Por eso no escuchamos la voz que Él está llamando. Exactamente. ¿Por qué? Porque Él llama antes de tocar, para que usted reconozca la voz. Apocalipsis 3:20 dice, toca la puerta y llama. O sea, está ¿qué? Hablando para que usted le escuche. Hermanos, es importante en este tiempo del fin vivir conforme a su palabra. Y da tristeza ver que hay ocasiones en que hijos e hijas de Dios proclaman creer, pero no viven. O sea, da tristeza. Da tristeza.
Vayamos nuevamente a Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Noten, cuando usted no vive la palabra de Dios, la verdad que nos ha presentado, se nos ha dado, usted viene a engañarse a usted mismo. ¿Y quién es el padre de toda mentira? El diablo. Por eso Cristo le dijo a los líderes de su tiempo, su padre es ¿quién? El diablo. Eso quiere decir que cuando no vivimos conforme a la palabra de Dios, usted viene a ser o pertenecer ¿a quién? Al diablo. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Mateo 7:21? Que muchos van a tocar y decirle, Señor, Señor, déjanos entrar. Y le van a decir, es que nosotros hicimos la obra, repartimos libros, ayudamos a los enfermos, di dinero y usted agréguele todo lo demás que quiera. Pero el Señor va a decir, apartaos de mí, ¿qué cosa? ¿Hacedores de qué? De maldad. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, nos dice que muchos en el tiempo del fin van a tener una apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Eso quiere decir que muchos van a decir, yo creo en Dios, yo creo en su palabra, pero no van a vivir conforme a su palabra. Y dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice, ten cuidado, a estos, ¿qué cosa? Evita. Usted y yo tenemos que reunirnos, juntarnos con aquellos que están viviendo conforme a su palabra. Porque dice la palabra de Dios que en el tiempo del fin va a haber muchos, y si lo pongo al lenguaje actual, habrá muchos que se darán golpe de pecho, pero su vida refleja que nunca viven conforme a la voluntad de Dios ni a la palabra de Dios. Yo le dije que este estudio iba a ser suave. Hermanos, ¿por qué? Porque el Señor nos da mucha verdad, nos ha dado verdad, pero necesitamos vivirla conforme al entendimiento y a la luz que el Señor nos ha ido mostrando. Porque hay mucho que aprender de nuestro Dios. Sí, Marlita. Tenemos nosotros que dar un mensaje certero, dar un sonido certero hacia la gente. ¿Para qué? Para un llamado a la gente. Así es. Ahora, si nosotros no vivimos conforme a la palabra de Dios, pues seremos atalayas mudos, dormilones. Un atalaya era aquel que llamaba y decía, el enemigo viene. Imagínese, un atalaya que está dormido y ve venir al enemigo y se queda callado, pues es un atalaya mudo, un atalaya que no hace la voluntad de Dios. Y dice que aquel que se queda mudo y que no vive conforme a la palabra de Dios, dice que toda sangre de aquellos que se van a perder por ser mudos, se le va a demandar a esa persona. Y el hablar de Cristo no solamente son palabras, sino es que su testimonio, cómo usted vive. Cuando usted cree la verdad de Dios, dice que nosotros lo mostramos aún con nuestro olor. Me miran así como diciendo, ¿cómo? Ya lo hemos visto, ¿no? Vamos a verlo, fíjense, 2 de Corintios. La gente se va a dar cuenta. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de nuestra conducta.
Se va a dar. Pero fíjese, hasta en el olor se van a dar cuenta que usted es diferente. Mire 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Noten, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifestará en todo lugar el olor de su conocimiento. Noten, cuando Cristo está en nosotros, lo manifestamos en todo lugar, el olor del conocimiento. ¿Y cuál es ese olor del conocimiento? De lo que usted está viviendo, que es Cristo Jesús, el ejemplo que le ha dado. El testimonio empieza ¿qué? A mostrarlo al mundo, aún con su olor. Noten el versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Es el olor de Cristo, es el olor de su conocimiento. Ese es el olor de su conocimiento, que no vimos nosotros, que nosotros necesitamos conocerlo a Él. Note el versículo 16. A esto ciertamente olor, perdón, déjeme terminar el 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cuando usted es hacedor de la palabra de Dios y la palabra mora en usted, con su olor de conocimiento, el olor de Cristo, se va a brindar a todo el mundo. El mundo se va a dar cuenta de que usted es diferente. El mundo se va a dar cuenta de que la palabra viva mora en usted y que usted la refleja a través de su vida, a través de su hablar, a través de su caminar, a través de su actuar, de lo que come, de lo que bebe, de lo que viste, de su olor, de su sonrisa, de sus ojos. Va a ser manifiesto ¿quién? Cristo, su Salvador. Y los que nos rodean van a decir, ciertamente, pueblo sabio y entendido es este. Que no lo dicen de Deuteronomios. ¿Por qué? Porque estaremos mostrando el olor de Cristo, el olor de su conocimiento. Por eso es importante cuando nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y ¿a quién? A Jesucristo, al quien tú has enviado. Por eso es importante conocer a Cristo, que es manifestado a través de su palabra, para que nosotros vivamos la experiencia, el ejemplo, para que vivamos la vida de Cristo en nosotros. Él en nosotros, la esperanza de gloria. Y nosotros reflejaremos hasta el olor de nuestro Salvador. En la sonrisa, en nuestra vista, en todo lo que el Señor dice. Ahora, fíjense ahí en Santiago, nuevamente regresemos a Santiago. En Santiago, y vamos a leer el versículo 23 y 24 de Santiago 1. Y aquí nos da un ejemplo para que lo entendamos. Note lo que dice Santiago 1, 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta persona es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Noten el 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, en pocas palabras, nos está dando un ejemplo de que si usted no vive conforme a la palabra de Dios, usted puede ver el espejo, se puede mirar a usted, se da cuenta de usted, se mira su rostro, se mira su necesidad y después se va del espejo y se olvida de su necesidad. Solamente piensa en quién, en usted.
O sea, nos engañamos. Y el Señor dice que cuando nosotros nos consideramos a nosotros mismos, el Señor dice que si nosotros entendemos, nos vemos nuestra gran necesidad, todas las cosas van a ser reveladas por el fuego. Y se nos va a revelar nuestra gran necesidad. Se nos va a revelar lo que tenemos que arrepentirnos. Se nos va a revelar la palabra de Dios. El mayor problema del ser humano es que cuando nosotros nos miramos al espejo, nosotros nos alejamos del espejo. Ahora, la palabra de Dios nos dice que usted y yo no podemos confiar en uno mismo. ¿Cierto? Nosotros no podemos confiar a nosotros mismos. Cuando usted se mira al espejo, usted no se puede empezar a comparar con los demás. El problema de hoy día es que muchos quieren compararse a los demás. Ay, que porque aquel hace aquello, vamos a empezar a hacerlo. Es que porque si la mayoría guarda o hace esto, pues vamos a hacerlo. No, ese es el mayor error de los últimos días. Y no lo digo yo, porque miren lo que dice ahí en 2 de Corintios, un poquito antes de Santiago. No pierdan Santiago. 2 de Corintios 10:12. El Señor nos amonesta que nosotros no tenemos que compararnos con los demás. No tenemos que hacer lo que hacen los demás, sino que tenemos solamente que compararnos ¿con quién? Con Cristo nuestro Salvador. Cuando usted empieza a ver a la persona, dice la palabra de Dios que usted está perdido. Usted no piensa bien, no es juicioso. Y el problema del tiempo del fin es que nos queremos comparar con todos los demás. Espero que eso no suceda en ninguno de nosotros. Pero note lo que dice el versículo 12 de 2 de Corintios 10:12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Este estaba hablando Pablo. Él no se comparaba con los que se alababan a sí mismos. Sigue diciendo, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Qué es lo que le decía Pablo? Ustedes no piensan, ustedes no razonan, ustedes no son juiciosos. ¿Por qué? Porque quieren ser igual al otro. Porque quieren ser igual a su semejante. No, dejémonos de compararnos con los demás. Empecemos a compararnos con nuestro Salvador, porque Él nos ha dado ejemplo, nos ha mostrado su vida para que nosotros confiemos en Él. No porque la mayoría va para un rumbo, es porque tenemos que ir a ese rumbo. Porque la palabra de Dios dice que va a ser una minoría la que va a ser salva. No tenemos que seguir lo que dice un razonamiento humano. Algo que no está basado en la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que empezar a vivir conforme a su verdad, conforme a su palabra, escuchando su voz. Y si usted no sabe, pida sabiduría del Señor. Y el Señor tiene una promesa donde dice que Él nos la dará. Dejemos de compararnos. Ese es un problema muy grande en este último tiempo, en estos últimos días. El mayor espejo que nosotros tenemos, ¿sabe usted cuál es ese espejo? La ley de Dios. Mire lo que ahí dice el versículo 25 de Santiago 1. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El mayor espejo, el mejor espejo es la ley de Dios. Y cuando habla de la ley de Dios, está hablando de toda su ley, de toda su palabra. Y cuando nosotros nos comparamos, nos vemos en el espejo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que estamos en un camino de error, de destrucción. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Tenemos que apartarnos de ese camino. Empezar a vivir conforme a ¿qué? A la palabra de nuestro Dios. La ley es perfecta que transforma el alma. ¿Saben? Y en 2 de Corintios 3:18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El mejor espejo es ¿qué? Su ley, su palabra. ¿Por qué? Porque nos muestra ¿qué? Su carácter. Nos muestra su amor, su misericordia, su paciencia, su bondad, su mansedumbre. Mostrada para mí, para usted. Ahora, aquí en Santiago le llama que esta ley es la ley de la libertad. Eso quiere decir que la ley le va a dar ¿qué? Libertad. Porque usted y yo vamos a ser juzgados por esta ley. Note lo que dice Santiago 2, versículos 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta ley de la libertad que acabamos de leer en el versículo 25 del capítulo 1 de Santiago, que nos dice que tenemos que guardarla, ser hacedores, dice que vamos a ser juzgados por esa ley. ¿Y cuál es esa ley de la libertad? Porque muchos malentienden y dicen, esta ley de la libertad es distinta a la ley de Dios. Miren lo que dice el versículo 10 y 11 de ese mismo capítulo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque él dijo, no cometerás adulterio. ¿Dónde está ese mandamiento? En los 10 mandamientos. Así también ha dicho, no matarás. ¿Dónde está ese mandamiento? En los 10 mandamientos. Ahora bien, si no cometes adulterio, ¿dónde está ese mandamiento? En los 10 mandamientos. Pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En el libro de Santiago se nos dice que la ley de la libertad es los 10 mandamientos. Aquí se nos dice que la ley de la libertad es ¿qué? Los 10 mandamientos. Y vamos a ser juzgados ¿por qué? Por la ley de la libertad. Pero cuando usted vive conforme a la palabra de Dios, conforme a la ley de Dios, dice que usted es bendecido, no es maldecido, no es destruido. ¿Por qué? Porque usted permanecerá fiel a la palabra de Dios y usted estará viviendo ¿qué? La palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y la promesa es de que usted y yo vamos a recibir ¿qué? Bendiciones en abundancia. Ahora, ¿cómo nosotros andamos en libertad? ¿Cómo usted se puede asegurar de que usted está viviendo conforme a esta ley de la libertad? Note lo que dice Salmos 119, 45. Salmos 119, 45. Mire cómo usted y yo podemos caminar, vivir en esta ley de la libertad. Y andaré en libertad. Noten, ¿cómo usted anda en libertad? Porque busqué ¿qué cosa? Tus mandamientos. Usted anda en la libertad porque usted busca vivir conforme a los mandamientos de Dios, conforme a su palabra. Usted está en libertad porque usted decide ser fiel a Dios en todos sus mandamientos y en toda su palabra. ¿De qué nos hace libres? Aquí nos pregunta el hermano. ¿Y de qué nos lleva a ser libres? ¿Libres de qué? Del pecado. Porque la obra de la ley es ¿qué? Señalarnos el pecado. ¿Qué es pecado y qué no es pecado? Manuelito dice, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Qué no es pecado? El guardar la ley. Así de sencillo. Así de sencillo. El ser humano trata siempre de hacer todas las cosas más complicadas. No, cuando usted está guardando la ley de Dios, usted está libre del pecado. Pero si usted se opone a la palabra de Dios, a la ley de Dios, usted está viviendo en pecado.
Note lo que dice Salmos 1, versículo del 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué cosa? Su delicia. ¿Usted se deleita en la ley de Jehová? ¿En su palabra? Y dice, y en su ley medita de día y de noche. Su ley es toda su palabra, sus mandamientos, sus estatutos. El tema del miércoles me recuerda. Sí. Liz compartió el tema el miércoles, que también amplió este concepto de lo que estamos nosotros mirando, acerca de la obediencia y de la ley de Dios. Y ella Liz mostró todas las bendiciones de lo que significaba ser fiel a la palabra de Dios, a la ley de Dios. No solamente traía gozo, bendición, traía paz, traía vida, traía salud. ¿Por qué? Porque nos deleitamos en vivir la palabra de Dios. Nos deleitamos en guardar su palabra, en mostrarla a través de nuestra vida. No necesitamos ser solamente ¿qué? Oidores, sino hacedores, viviendo conforme a su palabra. Y cuando usted vive en su palabra, usted se deleita en las bendiciones que Dios nos da en sus promesas. ¿Acaso no guardar el sábado es una delicia? Conocemos la voluntad de Dios. Lo llamaréis delicia, santo del Señor. Uh-huh. Y así mismo, como nos dice el hermano, en Isaías 58 nos dice que cuando usted guarda el sábado es una delicia. ¿Por qué? Porque usted está guardando la palabra de Dios. Usted está guardando ¿qué? Sus mandamientos. Porque se deleita, se goza en la palabra de Dios, viviendo conforme a la voluntad de su Creador. Y el poder que usted recibe es lo que lo capacita a ser fiel a Dios. En Ezequiel capítulo 36 dice que Él cambia el corazón de piedra, pone un corazón de carne, y ese corazón de carne tiene como propósito hacerlo fiel a Dios, en obedecer a Dios, en obedecer a su palabra. Y eso el Señor lo ha prometido y ha dado a su pueblo de estos últimos días, así como de antaño, en su pacto que Él declaró para cada uno de nosotros. Y si usted decide entrar en el pacto del Señor, el Señor lo llena de bendiciones. Así de sencillo. Y no lo digo yo, porque hemos visto muchos versículos. Mire lo que dice Santiago, mire lo que dice Santiago 1:26. Después de todo lo que hemos visto desde el versículo 19, veamos el versículo 26. Si alguno se cree religioso. Ahora, aquí la palabra religioso, muchos lo toman como algo negativo. La palabra religioso significa el ser leal a Dios. La palabra religioso es guardar la palabra de Dios, porque si usted mira el contexto, está diciendo que si usted vive la palabra de Dios, usted es religioso. No es negativo. Muchos confunden religiosidad con formalismo. Un formalismo es que ser estrictos en guardar la póliza o las reglas de algún lugar. Eso es formalismo. Religioso, mire lo que dice la palabra en el original. Es treskos, es temer o adorar a Dios. Y el temor a Dios significa ¿qué? Obedecerle. Reverencia. Ahora noten, ahora ya con este entendimiento veamos el versículo. Si alguno se cree religioso, adorador de Dios, guardador de su palabra, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es ¿qué cosa? Es vana. O sea, en pocas palabras, aquí nos está diciendo de que usted, si vive conforme a la palabra de Dios, usted tiene que ser ¿qué?
leal en todas las cosas. Usted no puede decir algo y hacer lo contrario. Usted no puede engañar y decir que usted cree en la verdad de Dios. Porque si usted engaña, si usted habla cosa contraria a la palabra de Dios, dice que lo que usted cree que es bueno para su vida, viene a ser ¿qué? Vano. Porque si usted lo mira con todo el contexto, dice, el que es hacedor en todo. Oidor y hacedor a toda su palabra. Sí, Manuelito. Aquí en el 26 dice, si alguno se cree religioso entre nosotros, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Entonces, esa persona habla de lo que hay en su corazón. Exactamente. El corazón habla la boca. O sea, esta persona dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Eso quiere decir que su corazón no ha sido ¿qué? Transformado. Miren ahí el Primera de Pedro 3:10. Lo que significa refrenar la lengua. Primera de Pedro 3:10. Veamos lo que significa refrenar la lengua. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua ¿de qué? De mal. Y sus labios no hablen engaño. El 11. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. 12. Porque los ojos del Señor están sobre usted y sobre mí, sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El refrenar la lengua significa ¿qué cosa? No hablar engaño, no hablar mentira, apartándonos del mal. Yo conozco a una persona que es religiosa, no voy a decir de qué religión, y todo el mes tiene una apariencia de hija de Dios. Pero da una casualidad que siempre un día al mes llega hablando maldiciones. Y dice maldición tras maldición, tras maldición, tras maldición. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa? Ella dedica un día al mes para decir todo lo que trae en el corazón. Y sacar todo el mal y sacar todas las malas palabras. Y yo dije, pues no, porque dice la palabra de Dios que uno habla de la abundancia ¿de qué? Del corazón. Si Cristo mora en el corazón, ¿cómo podemos hablar maldad, engaño, mentira? Imposible. Por eso dice refrenar la lengua significa apartarse del mal, pero apartarse de engañar, apartarse de ¿qué? De todo lo que es contrario a Dios. La persona se engaña a sí misma. Exactamente. Por eso el Santiago dice que esa persona que no vive conforme a la palabra de Dios se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Pero fíjense lo que vamos a terminar. Vamos a ir nuevamente a Santiago 1:27 y con esto vamos a terminar. Santiago 1:27. Y este texto yo lo he escuchado muchas veces, en lo cual se ha preparado como un estudio, un sermón. Y siempre me intriga que se hace referencia solamente a la primera parte del versículo. Pero se olvidan de la última parte del versículo. Y vamos a verlo para que ustedes se den cuenta. Dice, la religión pura y sin mácula delante del Dios el Padre es esta. Noten lo que dice. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones.
Y muchos hacen temas y sermones acerca de eso. Hay que ir a hacer el bien. Hay que ir a ayudar. Hay que ir a dar comida. Hay que hacer esto. Hay que hacer lo otro por los demás. Pero se olvidan de la última parte de este texto donde dice, y guardarse sin mancha ¿de qué? Del mundo. O sea, nos está diciendo no seas del mundo, sino sé de quién, de Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué dice Mateo 6, 33 y 34? Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán ¿qué? Por añadidura. El Señor nos dice, no améis las cosas del mundo. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 al 16. No améis las cosas del mundo. Y la religión pura que proviene de no solamente ser oidor, sino hacedor, nos lleva a abandonar el mundo, el pecado, el mal. Ahora usted ya no está buscando lo que el mundo le ofrece. Ahora usted está buscando a su Salvador, y lo que el Señor le da, usted se lo pone ¿a quién? A Él. Se lo dedica a Él y lo usa para Él. ¿Y cómo usted y yo podemos nosotros abandonar el mundo? Pues mirándolo a Él, escudriñando su palabra, aceptando su verdad y viviendo su verdad. Porque las promesas de nuestro Dios son maravillosas para todo aquel que es hacedor de su palabra. Para todo aquel que escucha su voz, pero que también cumple su palabra. Y el Señor dice que nosotros tenemos que conocer su voluntad. El día de ayer miramos un texto en Romanos 2, 17 y 18, de cómo usted y yo podemos conocer la verdad. Romanos 2, 17 al 18. ¿Cómo usted y yo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo usted y yo conocemos la verdad? ¿Cómo usted y yo podemos seguir el camino de Dios conociéndolo? Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. ¿Cómo usted conoce la voluntad de Dios para su vida? A través de su ley, a través de su palabra. Cuando usted la escucha, cuando usted la toma y cuando usted la vive. El Señor nos ha mostrado muchas verdades. Nos ha dado entendimiento de su palabra. Nos ha mostrado su conocimiento, su voluntad. Y cuando usted empieza a aceptar, vivir, el Señor le va a mostrar la voluntad que Él tiene preparada para usted. ¿Dónde usted tiene que estar? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿A dónde usted tiene que ir? Y les voy a recomendar un pequeño mensaje que yo subí al canal, donde dice, no te muevas hasta que Dios te lo diga. Se los voy a recomendar que lo escuchen. Dura media hora. ¿Por qué? Porque a veces somos muy rápidos para hablar, pero muy lentos para obedecer. Somos muy rápidos para hacer nuestra voluntad, pero somos muy tortugas para hacer la voluntad de Dios. Somos muy rápidos para hacer lo que nosotros queremos, pero cuando la verdad de nuestro Dios viene a nuestra vida, a veces somos híjole, se me fue la palabra, aquel que dice mañana lo hago, procrastinador. A veces procrastinamos, ¿lo dije bien? Algo así. O sea, dejamos todo para mañana y esa mañana nunca viene. Conocemos la verdad, hermanos, nos está mostrando la verdad,
Vivamos lo que el Señor nos está mostrando y vivámoslo plenamente. Da tristeza ver que hijos e hijas de Dios, profesos, seguidores de la verdad, viene la primer prueba y caen. No permanecen fiel a Dios. Y la primer prueba que siempre viene es acerca del sábado, el día de adoración. Vivamos conforme a ¿qué? A su palabra. Dejemos de ser actores y realmente seamos hijos e hijas de Dios, guardando toda su palabra, porque sus promesas son maravillosas. Y el Señor nos llama a que nosotros seamos no solamente oidores, sino que seamos ¿qué? Hacedores, viviendo su palabra, porque el Señor viene muy pronto.